Hola Local Guiders, ¿qué tal? Hoy te traemos un vídeo diferente para darte una serie de consejos que te van a venir muy bien tanto si vas a visitar Gran Canaria como cualquier otra isla de las Islas Canarias, porque son válidos para todas ellas. Empezamos por el número 1, alquilar un coche. Alquilar un coche es la mejor manera de conocer el lado más auténtico de Canarias, puesto que la conectividad, el transporte público que tenemos en Canarias no es que sea de última generación, no tenemos trenes, solo tenemos las guaguas. Y las guaguas tienen, para visitar a lo mejor los pueblos, la frecuencia es muy pequeña. Si quieres luego terminar cenando en un pueblo y volverte, pues a lo mejor no hay más transporte público y hay ciertos puntos de las islas a los que no vas a poder llegar si no es con un coche de alquiler. Entonces, tip número 1, alquilar un coche. Tip número 2, el clima. En Canarias hace buen tiempo por norma general, sobre todo en nuestras costas y en la zona sur de las islas, pero debes saber que tenemos microclimas, sobre todo en las islas más montañosas. ¿Esto qué significa? Significa que a lo mejor tú vas a ir a la montaña, vas ascendiendo, ten en cuenta que el pico más alto de España está en Canarias, son 3.718 metros, con lo que hará frío, sea verano o sea invierno, a no ser que haya una ola de calor, va a ser frío en nuestras montañas. Entonces te recomendamos que si vas a visitar el lado más auténtico de Canarias, que es lo que nosotros siempre promovemos, que lleves ropa de abrigo en tu maleta, no solo cholas o chanclas, sino que cojas un abrigo, puesto que en invierno puede haber perfectamente temperaturas bajo cero. Eso sí, solo ten en cuenta, esto se aplica cuando no haya olas de calor o tiempo de África, que hará más calor en las montañas normalmente. Siguiente tip, en Canarias tenemos el IJIC, no tenemos el IVA, con lo que habrá ciertos productos que vas a poder adquirir de más económicos en Canarias, como pueden ser aparatos electrónicos, un iPhone es más barato en Canarias, perfumes y el alcohol y tabaco, como ya casi todo el mundo sabe, pero bueno, por si no lo sabes, no está de más decírtelo. Por último, una de las cosas que poca gente sabe es que en Canarias no se puede beber agua del grifo. El agua del grifo por norma general no es potable, a no ser que vivas en una zona que puedas recoger el agua de manantial directamente y demás. En las zonas turísticas, en los hoteles, en las viviendas vacacionales, en las ciudades sobre todo, el agua no es potable, no bebas agua del grifo, así que tienes que comprar agua embotellada. Es una lástima porque vas a tener que comprar plástico, pero bueno, si te puedes traer tu botellita rellenable, compras botellas grandes o garrafas y lo vas rellenando. Ya lo sé, es una caca, pero bueno, es lo que hay en Canarias y hasta que no haya una solución a esto, pues te recomendamos no beber agua del grifo. Y nada más, Local Guider, esperamos que estos consejos te sean de ayuda en tu próxima visita a las Islas Canarias. Y si tienes alguna otra duda o quieres dejar un comentario o añadir más consejos para viajar a Canarias, bienvenidos serán, lo puedes dejar en los comentarios. ¡Hasta la próxima!